Hola, ¿cómo estás? ¿Alguna vez has sentido un día de esos donde todo sale mal, donde sientes que la misma vida te ha declarado la guerra? Sé lo que se siente, pero la Biblia esconde un secreto espectacular, una estrategia que desafía toda lógica humana y habla cuando las circunstancias no están bien, cuando hay batalla, guerras en tu vida. La respuesta, cuando el mundo te está gritando, ríndete, la respuesta quizás es: entona una alabanza, adora a Dios. Y hoy te mostraré cómo un rey enfrentó a 3 ejércitos invencibles que en la lógica era imposible de derribar. Te voy a mostrar cómo se derribaron a través de la alabanza muros inexpugnables que solo el Señor podía interceder y meter su mano ahí. Vamos a ver los secretos de la adoración al momento de ganar una batalla. Prepárate quizás para cambiar de estrategia, dispón tu corazón y descubre cómo en medio de la batalla el Señor quiere repartir botín. Así que no te pierdas de este mensaje a continuación. Hola, ¿cómo estás? Mil bendiciones a todas aquellas personas que se conectan semana a semana. Es un placer gigante, enorme poder compartir la palabra del Señor y estoy seguro, durante todo este mes hemos estado analizando la importancia de la adoración y hoy vamos a ver cómo la alabanza, la adoración es fundamental para ganar batallas. Hay gente que cuando atraviesa dificultades lo que hace es quejarse, renegar, molestar, y vamos a ver que eso no mueve. La conmiseración jamás moverá al Señor. Pero vamos a analizar a lo largo de este mensaje 3 puntos importantes y por qué nuestra adoración, por qué debemos cantar en medio de la batalla. Antes de iniciar, quiero bendecir a todos aquellos que siembran la semilla en este ministerio. Que el Señor Dios bendiga enormemente la obra de tus manos. Quiero decirte que cada vez estamos más cerca de preparar el material virtual para pastores, para líderes. Estamos ya trabajando en ello, manuales de discipulado, que va a ser totalmente gratis, pero hay alguien que siembra. Alguien decía, el evangelio no cuesta, pero llevarlo sí. Así que hay muchas personas que están sembrando en este ministerio para que tú seas bendecido, para que tú puedas entrar y puedas ver todas las clases en video, puedas descargar el material y puedas instruirte. Vamos a ver cómo preparar un sermón, todo el material para tu crecimiento espiritual. Así que quiero orar por esa semilla que siembras en este ministerio. Por favor, ahí en donde estás, cierra tus ojos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona, Señor, que ha sembrado la semilla, Señor. Padre, y este está por dar fruto, un fruto abundante, Señor. Sé que llegará esta palabra a muchos lugares, Señor, y servirá para crecimiento espiritual de aquellos que no están simplemente en Bucaramanga, sino se encuentran en otros lugares. Padre, gracias por todo lo que estás haciendo. La gloria y la honra sean solo para ti, Señor. Bendice, Señor, la semilla, porque está escrito que tú das semilla al que siembra. Por eso bendice enormemente a aquel que siembra en tu reino, Señor, pues es un principio claro, establecido por ti. Así que tú, Señor, respáldalo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Como ya es costumbre, quiero también saludar a aquellos que se encuentran dentro, fuera de Colombia. Hay mucha gente que nos sigue fuera de Colombia. Reciban un abrazo fraterno, enorme. Y hoy vamos a ver este tema titulado Canta en medio de la batalla. Vamos a analizar 3 puntos importantes cuando la vida se pone cuesta arriba, cuando hay luchas en nuestra vida. Quizás la única estrategia que nos falta es adorar al Señor. Como ya es también de la casa, vamos a hacer la declaración de fe que dice así: el Espíritu Santo obra en mi interior para que la palabra que voy a escuchar dé fruto en mi vida. La acepto y me dispongo a vivir por ella. Amén y amén. Amén. Como te decía, es un placer gigante, enorme poder compartirte semana a semana. Hemos estado analizando y viendo la importancia de la adoración. Y hoy quiero hablarte de algo que a simple vista puede sonar terrible, ¿no? ¿Cómo adorar en medio de la batalla? Y quizás muchas personas están pensando batalla, guerra. No es algo que nosotros queremos evitar a toda costa. Pastor, pero ¿cómo va a estar hablando de batalla, de guerra? No es algo que nosotros queremos huirle. Y no me refiero a las guerras con tanques y misiles, de ninguna manera. Me refiero a las guerras que se levantan en nuestro día a día. ¿Quién no ha tenido una de esas semanas, por ejemplo, en donde la vida te lanza limones y no te deja ni siquiera hacer limonada, como dice el dicho por ahí, sino también te rompe el exprimidor, te apaga la licuadora, te quita el azúcar y tú dices, bueno, está pasando
demasiadas cosas duras. Yo creo que todos hemos tenido semanas donde la alarma no suena, donde, ¿verdad?, estás pendiente de la leche y preciso cuando desvías tu mirada se riega. Y yo creo que es difícil enfrentar batallas de este calibre, batallas diarias. Quien no ha tenido luchas camino al trabajo, cuando te das cuenta quizás que las llaves quedan dentro del carro o de la casa? ¿Quién no ha tenido esas batallas? Como si una nube de infortunios te persiguiera. Como si tú dices, estoy intentando agradar a Dios, estoy luchando por hacerlo y parece que todo sale mal. No solo eso, sino llegas a la casa agotado, con ganas de relajarte, de desconectarte, y te encuentras con que tu perrito hermoso o tu gato se comieron el cable del internet. Yo creo que a todos nos ha pasado momentos en los cuales tú dices, en verdad, que te sientes como el protagonista de una comedia de errores durante toda la semana. Y a eso quiero hablarte. Cuando sientes que la vida te está dando una paliza, cuando sientes que hay luchas, circunstancias que te gritan, ríndete, la adoración y la alabanza se convierten en nuestros superpoderes, en nuestros poderes secretos. Y la Biblia, vamos a ver a la luz de la palabra, que aunque suene ilógico, hay batallas que se ganan de rodillas, con los ojos cerrados, levantando las manos en alto y diciéndole: Señor, simplemente te adoro, con cantos de victoria. Así que, por favor, quiero invitarte a que toquemos 3 puntos importantes. Y el primero que quiero tocar es la melodía del milagro. Quiero contarte la historia del rey Josafat, un rey que tuvo una fe inquebrantable. Te quiero contar un poquito el contexto de lo que está pasando. Y en el tiempo antiguo, en el reino de Judá, estaba gobernado en este momento por un rey justo que se llamaba Josafat, ¿sí? Y de pronto Josafat está derribando lugares altos, de pronto Josafat está haciendo la voluntad del Señor, está honrando al Señor. Si tú lees el contexto, si haces un trabajo exegético, te vas a dar cuenta que Josafat estaba haciendo lo bueno delante de los ojos del Señor, pero de pronto la vida le lanzó una curva inesperada. Un día llegan sus mensajeros, desesperados, preocupados, y le gritan: se acerca un ejército inmenso. Vienen de Amón, vienen de Moab y vienen de Seir. 3 ejércitos se habían unido para destruir a Judá. Y ellos le dicen, los mensajeros: son tantos que cubren el horizonte como langostas, así que están a punto, mi rey, de aplazarnos. Imagínense el terror de una noticia de este calibre, de esta manera. Hay noticias que a veces no las esperamos, como un dictamen médico cruel, frío, sombrío, que llega a nuestra vida. Hay situaciones en cuanto a las empresas, al lugar donde trabajas, un despido, una situación difícil que tú no te la esperas. Son curvas inesperadas que nosotros no necesitamos. Ahora imagínate el terror en los ojos del rey Josafat al recibir esta noticia. Y ojo, él no era un cobarde de ninguna manera, pero estaba viviendo una realidad brutal, estaba atravesando una realidad fuerte. Sus tropas eran insignificantes ante 3 ejércitos que, dice la Biblia, parecían langostas. Imagínate la imagen, la horda acercándose, el rey lleno de temor. Humanamente estaban perdidos, humanamente no había absolutamente nada que hacer. Humanamente ya tenían simplemente que levantar la bandera blanca y rendirse. En estos momentos, en estas circunstancias, en estas ocasiones, existen personas que, aunque hijos de Dios, la desesperación los cubre, la amargura los deja paralizados, el temor no los deja avanzar. Pero Josafat hace algo que desafía toda lógica militar. En lugar de convocar a los generales para armar estrategias de guerra, en lugar de hacer eso, ¿sabes lo que hace? Envía emisarios para pedir refuerzos. No hace eso tampoco. ¿Sabes lo que hace el rey Josafat? Hace algo inesperado. En lugar de armar estrategias de guerra, de pedir ayuda, de organizarse con otras personas, no, Josafat acude al lugar perfecto. Josafat convoca a todo el pueblo y lo mete, a toda la nación, y los mete en un tiempo de ayuno, de oración, de clamor. Una oración y un clamor desesperados a Dios. Es decir, lo primero que hace Josafat es humillarse ante el Señor. Reconocer que en lo lógico, en lo humano, estaban derrotados, estaban en una crisis terrible. Se humillaron ante Dios. Lo segundo que hace Josafat, no solo llama al pueblo a humillarse, sino pone delante del ejército a los cantores, a los adoradores. Levanta una adoración
con todo el pueblo. ¿Por qué puso delante de ellos al pueblo? Porque en medio de la batalla, del frenesí, de la ira, de la pasión, en medio de verdad, donde está todo en el punto, en el clímax máximo, difícilmente se iba a escuchar unos cantores. En lugar de colocar ejércitos con espadas, con caballos de guerra delante, coloca personas con efod, coloca personas con liras, coloca personas con arpas delante del pueblo para que adore. Y me gusta mucho esto porque coloca un coro de alabanza, un coro de adoración. Imagínate la escena, ¿verdad? Imagínate la escena tan tremenda, hombres con túnicas, decía, con liras, hombres con cantos levantando al cielo, en lugar de enfrentar una guerra. Y quiero invitarte a que me acompañes a Segunda de Crónicas 20, del 20 al 22. Quiero leerte en dos versiones, la Reina Valera y la traducción al lenguaje actual dice lo siguiente: Creed en Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Quiero leerte en la traducción al lenguaje actual, dice así: Crean en el Señor su Dios, y permanecerán seguros. Confíen en sus profetas y todo les saldrá bien. Después de consultar con el pueblo, Josafat decidió que un grupo de cantores vestidos con sus trajes de fiesta marcharan delante del ejército alabando a Dios y diciendo: alaben al Señor porque su amor es eterno. Cuando los cantores comenzaron a alabar al Señor, comenzaron a alabar al Señor, este hizo que los amonitas y moabitas y los de la región montañosa de Seir, que habían venido a atacar a Judá, se pelearan entre sí y se mataran los unos a los otros. Amigo que me escuchas, amiga, esta anécdota no es una anécdota inspiradora únicamente, no. Tiene una profunda revelación de la naturaleza de la guerra espiritual. Josafat no estaba negando la realidad de la amenaza de ninguna manera, ¿verdad? Estaba reconociendo que había una realidad mayor. Por encima de la realidad natural, de la realidad de la amenaza que estaba enfrentando Judá, había una realidad mayor, y esta era la soberanía del Señor. Al colocar los adoradores al frente, no solo estaba expresando públicamente su fe, sino le estaba diciendo: la batalla es del Señor. En nuestras fuerzas es algo ilógico ni siquiera ir a pelear contra ellos, pero la batalla le pertenece al Señor. Y la palabra que se usa aquí para cantores, alabanza, es halal, y es una expresión de confianza absoluta, incluso antes de la victoria. Sabes que en muchas ocasiones ni siquiera ha comenzado la batalla y nosotros ya estamos rendidos. Sabes que a veces vemos las circunstancias y antes de que inicie siquiera el momento cumbre de la guerra, nosotros ya estamos derrotados. Alabar a Dios antes de la batalla es declarar que Él ya nos ha dado la victoria. Josafat hace algo tremendo, se humilla ante Dios, pide fuerzas, porque no era fácil lo que estaba enfrentando, pero luego lleva a todo el pueblo a que adore, a que alabe al Señor. Y yo creo que en momentos donde todo está perdido, quizás en momentos donde parece que la guerra en lo lógico estuviera derrotado, es necesario levantar nuestro canto al Señor. Es necesario adorar al Señor. Alabar antes de la batalla es declarar que en Él, en Cristo, ya hemos tenido victoria. Cierto día un barco se encontraba en medio de una tormenta. Las olas eran gigantes, el viento aullaba y el barco se balanceaba violentamente. Lo lógico, ¿verdad?, sería agarrarse fuerte, rezar, gritar por ayuda quizás. Pero, ¿qué pasaría si en medio de la tormenta tú comenzarías a cantar? ¿Qué ocurriría si en lugar de desesperarte, de angustiarte, comenzarías a alabar al Señor? ¿Qué ocurriría? Pero no es un canto de desesperación de ninguna manera, es un canto de victoria. Bueno, eso es lo que está haciendo Josafat. No era un canto de desesperación, era un canto de alabanza por la gloria que el Señor estaba declarando.
Y de esta manera es como declarar, para que me entiendas, que el capitán del barco tiene todo bajo control. Bueno, Josafat está haciendo esto. A veces la banda sonora de nuestra fe necesita escucharse en los cielos. ¿Qué batalla estás enfrentando en tu vida? Quizás una enfermedad, puede ser. Quizás un problema financiero. Quizás una relación que parece ya estar desmoronándose. Quizás un desafío laboral. No sé, ¿qué situación estás? ¿Qué batalla estás evidenciando, viviendo ahora en tu vida? Quiero decirte algo, la técnica es simple. Cambia el sonido de tu enfoque. En lugar de queja, transfórmala en adoración. En lugar de, ¿por qué a mí, Señor? Dile, Señor, ¿cuál va a ser tu propósito? Te adoro porque viene algo grande a mi vida. Quiero darte 3 subpuntos, 3 tips que encontré aquí en esta historia hermosa. La primera, identifica a tu ejército enemigo. Es decir, nombra el problema, nombra la dificultad, el miedo, la ansiedad. Reconócelo delante del Señor. Dile, Señor, tengo temor, tengo miedo. Identifica cuál es el enemigo con el cual estás luchando. Lo segundo, compón un canto de alabanza. Una declaración, no necesariamente cantada, una declaración verbal, mental, que hable de la grandeza de Dios en medio de las dificultades. Dile al Señor, Señor, yo confío en ti, creo que tú tienes el control, sé que me sacarás de esta enfermedad. Visualízate saliendo sano de ese lugar. Dile, Señor, declaro en el nombre de Jesús que tu provisión es abundante en medio de mi casa. En lugar de quejarte, no solo identifiques a tu enemigo, sino compón una alabanza, compón un canto en medio de la batalla. Y por último, pon a tus cantores al frente. Antes de actuar, antes de buscar soluciones humanas, invierte tiempo en la oración, en buscar el rostro del Señor. Cuando hablo de poner tus cantores al frente, humíllate delante del Señor como llevó Josafat a toda la nación. Ven delante de él antes de tomar una decisión y dile, Señor, aquí está mi vida, me humillo delante de ti. Preparo mi corazón para ver qué es lo que tú quieres hacer. Esta historia es extraordinaria. Colosenses 3:16 también te lo quiero leer en 2 versiones. Dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, en toda sabiduría, enseñándolos y exhortándolos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Me gusta la traducción al lenguaje actual, dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Aconséjense y anímense unos a los otros con toda sabiduría. Canten, adoren salmos, himnos y cantos espirituales a Dios con gratitud de corazón. La adoración no es solo un canto del domingo en la reunión, es una práctica diaria que el Señor está diciendo, adórame. La adoración cambia nuestra perspectiva, prepara el terreno para lo que Dios quiere hacer, para que Dios intervenga de manera divina. Filipenses también me gusta lo que dice 4, 6 y 7, dice, por nada se afanen. Antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y mira lo que dice. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En la versión traducción al lenguaje actual dice, no se angustien por nada. Más bien en cualquier situación, mediante la oración y la súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y el resultado de presentar nuestras peticiones a Dios va a ser que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes que la alabanza, incluso antes de que las cosas pasen, va a traer paz a nuestra vida? Hablábamos la semana anterior de decir, en ti confío. Bueno, cuando tú adoras, cuando tú levantas alabanza delante del Señor, le estás diciendo a Él, Señor, mi vida está segura en ti. ¿Qué es lo que haces cuando ves que se acercan, que la batalla quizás en lo lógico está perdido? ¿Qué es lo primero que haces? Lo primero que debemos hacer es tener esta armonía. Lo segundo que quiero hablarte es que el grito de nuestra alabanza va a derribar gigantes. Me gusta mucho porque cuando habla de derribar, la palabra que se usa es arruinar, demoler, echar por tierra muros o edificios, tirar contra la tierra. Y me gusta mucho porque hay una historia y es un poco más atrás, ocurre en el tiempo, y es en los días de Josué. Josué, sí, el sucesor de Moisés.
El pueblo de Israel estaba finalmente ya a las puertas de la tierra prometida, estaba ya a un paso, pero había que conquistar algo más. La última batalla antes de entrar a la tierra prometida era una ciudad que estaba completamente amurallada. Estaba llena y estaba rodeada por los muros de Jericó. La ciudad de Jericó era lo que se interponía entre la bendición, el propósito de Dios y el pueblo. Ellos creían que iba a ser sencillo, de ninguna manera era así. Los muros de esta muralla eran inexpugnables, tan anchos que dicen que 2 carros de caballos podían estar por su parte superior, eran demasiadamente anchos. Josué, que ya era un líder experimentado, ya era un líder valiente, había tenido varias batallas con Israel y Dios los había sacado victoriosos, se encontró frente a este coloso, frente a estos muros tremendos. Ahora, alguien experimentado, alguien líder en batalla, la pregunta es, ¿qué estrategia militar iba a usar? ¿Verdad? ¿Qué máquinas iba a usar para derribar? ¿Iba a cavar túneles? ¿Iba a escalarlas? ¿Qué iba a hacer? ¿O iba a poner un bloqueo prolongado alrededor de toda la ciudad para que evitara la entrada y la salida y causar caos? ¿Qué es lo que iba a hacer? Bueno, ninguna de estas opciones. Dios le dio una instrucción clara, precisa, concisa, que desafió toda lógica militar. Al igual que Josafat tomó una decisión que desafió la lógica humana, el Señor en esta ocasión interviene y le dice a Josué: te voy a dar una instrucción que va en contra de todo lo que he realizado. ¿Sabes qué le dice? ¿Cuál fue la instrucción? Lo tengo aquí anotado. Dice: durante 6 días, le dijo el Señor, ustedes y sus soldados marcharán alrededor de la ciudad una vez al día. Esas murallas, como te decía, era toda una ciudad. El Señor le dice: durante 6 días van a tener que darle una vuelta a la ciudad completa. Pero no solo eso, delante de ustedes, dice el Señor, irán 7 sacerdotes con 7 trompetas de cuerno de carnero. No pueden hacer bulla, no pueden hacer absolutamente nada, simplemente marchen. En la lógica dirá: bueno, Señor, pero al menos déjenos golpear las bases del muro para que caigan. No, no era la instrucción. El Señor simplemente estaba llevándolos a la obediencia. Da una vuelta simplemente una vez al día. Pero al 7º día, les dice el Señor, marcharán alrededor de la ciudad, ya no una vez, como han venido haciendo. Al 7º día darán 7 vueltas alrededor, ¿verdad? Pero esta vez los sacerdotes tocarán las trompetas, y cuando ustedes escuchen el sonido prolongado de la trompeta, les dice el Señor, todo el pueblo gritará con voz al cuello, entonces el muro de la ciudad caerá. Imagínense la escena. Días de silencio, días de marchas repetitivas, ¿verdad? De sacerdotes tocando trompetas. Podía haber algo más frustrante para un ejército. Podría haber algo más frustrante para estos varones experimentados en guerra que estaban acostumbrados a la acción directa. Por supuesto que sí. Cuando Josué diera la orden, todo el pueblo tenía que gritar, ¿verdad? Y tenían que caer esos muros. Parecía muy lógico, muy cierto, pero no era así. Pero el pueblo tenía que dar un grito, pero no un grito de miedo, no un grito de temor, no, de ninguna manera. Tenían que dar un grito de victoria. Un grito de decir: el Dios de lo imposible pelea con nosotros. Un grito que hiciera retumbar esos muros. Quiero que me acompañes a Josué 6 del 15. Te quiero leer el 15, el 16 y el 20 en las 2 versiones. Dice así: al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron los cuernos por 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo, como dice ahí, hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Me gusta en la traducción al lenguaje actual, dice: al 7º día, al amanecer, el pueblo de Israel volvió a rodear la ciudad 7 veces. Solamente ese día la rodearon 7 veces, y cuando los sacerdotes tocaron los cuernos por 7ª vez, Josué ordenó al pueblo: griten, y el Señor les ha entregado la ciudad. En cuanto el pueblo escuchó el sonido de los cuernos y lanzó un gran grito de guerra, el muro se vino abajo. Entonces cada uno subió directamente a la ciudad y la tomaron. Aquí
el grito del pueblo no era simplemente ruido, no, de ninguna manera. Era un acto de fe, era un acto de adoración, era un acto de confianza en el Señor. Las trompetas, los shofares, ¿verdad?, tenían un significado profundo en Israel, pero no es lo que estaban, no eran los instrumentos los que convocaban al pueblo, los que anunciaban que iba a pasar. Era el pueblo declarando que la victoria nuevamente ya había sido dada en el Señor, y estaban proclamando su soberanía. El grito era literalmente un teruach, que era un clamor de júbilo, un clamor de victoria, una declaración profética de lo que iba a pasar. Me encanta esta historia porque cuando se desploman los muros, ¿verdad?, no fue un fenómeno natural, no, tuvo que ver la mano sobrenatural del Señor obrando en medio de esto, una intervención directa de Dios derribando aquellos muros. Amigo, amiga que me escuchas, la fe activa manifestada a través de la obediencia y de la adoración tiene que producir un resultado, tiene que producir un cambio en medio de lo natural. Cuando tú adoras al Señor de manera genuina, con un corazón confiado, tienen que caer las murallas. Imagínese usted en esta escena, frente a una pared de ladrillos, ¿sí?, que es gigante, que le impide a usted avanzar, quiere empujarla, no es capaz, usted quiere golpearla, no es capaz de hacerlo, escalarla, no funciona. Pero de pronto el Señor le dice, solo griten y la pared caerá. Usted quizás me dice, bueno, mi esposa sí grita, sí, hace caer lo que sea, ¿verdad? Pero imagínese usted la escena. Bueno, la pared representa esas barreras, aparentemente inquebrantables, infranqueables. Quizás en nuestra vida no hay muros físicos, pero quizás hay adicciones. Quizás hay pensamientos negativos que son difíciles de derribar. El Señor dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Jesús, porque dice que se levantan, ¿verdad?, argumentos, fortalezas que nos impiden ver la gloria del Señor. Quizás tú dices, pastor, la muralla que hoy tengo son deudas, son situaciones, relaciones rotas, dificultades, enfermedades crónicas. Quizás tú le estás diciendo y al Señor, Señor, tengo este muro que se ve gigante y no sé cómo voy a salir de él, no sé cómo se va a derribar. Bueno, un grito de adoración, un grito de fe es lo que necesitamos en estos momentos. Así que ahí en donde estás, dile, Señor, la victoria ya ha sido dada en Cristo Jesús. Quiero que lo repitas, por favor. Señor, la victoria ya ha sido dada en el nombre de Jesús. Todo muro cae. Me gusta mucho porque en el grito de la adoración, en la expresión de nuestra fe, las resistencias visibles y también las invisibles tienen que desmoronarse. Al igual que te dije anteriormente, identifica cuál es el muro con el cual tienes que luchar. ¿Qué barrera te está dejando avanzar en el Señor? ¿Te está impidiendo que camines y que crezcas espiritualmente? Bueno, rodéalo con adoración. Comienza a orar por esta situación. En lugar de quejarte, en lugar de intentar rodear el muro, no, comienza a orar, comienza a declarar palabras de fe. Comienza a declarar a la enfermedad que está sano en el nombre de Jesús, aun cuando quizás no sientas la sanidad. En estos días me llenó de gozo ver un testimonio. Un padre me llamó muy angustiado por su niña. Le habían dado un dictamen tremendo. Y antes de ayer pude ver, para gloria del Señor, que estaban haciendo una ceremonia como de graduación, lo más hermoso, donde estaban declarando ya sana a la niña. Y le escribí rápidamente a través de redes y le dije, gloria a Dios, ¿recuerdas lo que el Señor te dijo? Y él dijo, comencé a adorar, aun cuando no se veía la victoria. El Señor nos ha entregado la victoria en Cristo Jesús. Por eso lanza tu grito de victoria, no lo guardes. No calles para ti, no digas yo oro en mi interior, no, decláralo en el nombre de Jesús que la victoria ya ha sido dada en el Señor. Hebreos 11:30 también te lo quiero leer en estas dos versiones. Reina Valera y traducción al lenguaje actual dice lo siguiente: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Dice acá, gracias a la fe los muros de Jericó cayeron después de que los israelitas los rodearon durante 7 días. Dice la Biblia en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dice Romanos 10:10, pues creemos con el corazón y somos salvos, hablamos con la boca
y confesamos la fe para hacerlo. Sabes que en nuestras palabras, en nuestros labios hay poder, especialmente cuando estas están llenas de adoración, cuando estas están llenas de fe, tienen un poder tremendo. Marcos 11:23, el Señor Jesús le dijo: cualquiera que le dijera este monte, le hablare en fe, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, dice, sino creyere, le será hecho, porque lo que dice, lo que diga, así ocurrirá. Me gusta en esta versión que dice: les aseguro que si alguno de ustedes le habla a esta montaña, quítate de aquí, tírate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere lo que dice sucederá, así el Señor se lo concederá. Necesitamos comenzar a hablarle a nuestra realidad, a declarar en el nombre del Señor que nuestra adoración, nuestra fe está por encima de cualquier muro, por encima de cualquier montaña, y tendrá que moverse. El tercer y último punto que quiero hablarte hoy es de los tesoros de la victoria, los tesoros de la adoración. En los dos casos que vimos, ahora viene la parte dulce, ahora viene la parte hermosa donde tú dices amén. Porque la adoración no solo trae victoria, de ninguna manera. No solo nos da victoria sobre nuestros enemigos, no solo derriba los muros, de ninguna manera. También la adoración tiene que producir provisión y bendición hacia nuestras generaciones. En la historia de Josafat vienen los tres ejércitos que te mencioné, el ejército de Moab y de Seir, ¿verdad? Y dice la Biblia que cuando ellos no tuvieron que intervenir, no hubo espada en esta victoria, no fue una batalla de hombres, fue la batalla de intervención directa del Señor. Y me gusta este pasaje que te quiero pedir que me acompañes, por favor. Segunda de Crónicas 20:25, dice: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojar los cadáveres de ellos, hallaron entre ellos muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, las cuales tomaron para sí más de lo que podían llevar, y 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. 3 días, no tuvieron que intervenir, simplemente que humillarse, que orar, que creer, y en 3 días estaban recogiendo el botín de ellos. Dice que había, ¿verdad?, joyas, había riquezas, había bienes, vestidos, había todo eso. 3 días recogiendo todo lo que el Señor les había entregado. No era solo una recompensa por la fe, de ninguna manera. Era una manifestación de cuando usted honra a Dios, Dios honra a los que le honran. En el caso de Jericó fue diferente. La instrucción inicial que le da el Señor fue destruir todo, menos los objetos de oro, de plata y de bronce, porque iban a ir para el tesoro del Señor. Pero la victoria en sí misma no tuvo que ver con algo material en este muro de Jericó, sino al contrario, les abre una bendición mayor, porque a través de esta victoria ellos pudieron ingresar a la tierra prometida. La victoria que tuvieron fue eliminar un obstáculo directo para ver la bendición sobre sus vidas. El botín no necesariamente tiene que ser riqueza material, te lo quiero aclarar. Viene con ellos, sí, como en el primer caso, pero en el segundo no fue una riqueza material. Tuvieron paz, tuvieron gozo, entraron a las promesas del Señor. Y en ocasiones el botín puede ser no solo lo material, puede ser también lo material, pero también puede ser algo que es sobrenatural. ¿Por qué? Porque la adoración alinea nuestro corazón a la voluntad de Dios. Y cuando estamos alineados, las bendiciones simplemente fluyen. En la adoración el Señor simplemente reparte herencia. Y por eso es muy importante que entendamos esto. Por eso es muy importante que entendamos 3 cosas también cuando vayamos a cantar en medio de la batalla y entendamos que ya el Señor nos ha dado la victoria. Primero necesitamos reconocer nuestra herencia. Tienes que reconocer, no es que yo no me merezco esto, Señor. Por supuesto, nadie nos mereceríamos bendición de Dios. Pero recuerda que ya pasaste a ser hijo de Dios. Y como hijo también coheredero, dice Romanos 8:17, con Cristo Jesús. Así que lo primero que tienes que entender es que el botín de guerra está preparado para ti porque es tu herencia. Tienes que reconocer tu herencia. Lo segundo, adorar por la provisión. Me gusta mucho porque a Dios se le adora porque Él es nuestro proveedor. Nuestra bendición no viene de nuestras propias manos, viene del Señor. Entonces comienza a declarar: Señor, tú eres mi proveedor. No es un hombre, no es un trabajo, son los medios que tú usas para bendecirme.
no es esta persona, no es esto, los bendigo, oro por ellos, pero la fuente de mi provisión eres tú, Señor, y a ti te honraré y a ti te alabaré. Lo tercero, prepárate para recoger el botín. Prepara tu vida para cuando llegue la bendición, porque te van a sorprender. Son bendiciones, recursos que hay que administrarlos con sabiduría. Prepara tu corazón cada día para recibir el botín, para que la bendición no te aparte, no, de ninguna manera, sino al contrario, seas una fuente de bendición, no solo para los tuyos, sino una fuente también que se expanda para los demás. Recuerdas, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, le estaba diciendo Abraham, y esa misma bendición está sobre nosotros. Estamos llamados no solo a ser de bendición para nuestras vidas, nuestras familias, sino también para otros. Me gusta Efesios 3:20 en esta versión, traducción al lenguaje actual. Te lo quiero leer y por favor, anótala, subráyala. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios quiere hacer cosas mucho más grandes. Segunda de Corintios 9:8 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que en todo tiempo, teniendo todo lo que necesitan, abunden para toda buena obra. Amigo, amiga que me escuchas, las guerras de la vida en ocasiones pueden parecer abrumadoras. Quizás nos desconcentren, nos produzcan, ¿verdad?, una inestabilidad. Es normal. Pero quiero decirte algo. Es ahí donde necesitamos adorar, es ahí donde necesitamos alabar al Señor. No como un escape a la realidad, no negando las cosas. Hay que asumir las cosas. Pero sí como una inmersión en entender la soberanía del Señor. Sí en un acto profundo de confianza, decirle, Señor, en mi lógica quizás no puedo salir de esto, pero para eso te tengo a ti. Anoté algo mientras estaba aquí, quiero compartirte. Dice que te encuentres en medio de una batalla que parece perdida en lo natural. Cuando estés así, recuerda a Josafat, poniendo cantores al frente, transformando el pánico en la melodía del milagro. Recuerda a Josué y sus gritos de fe que derribaron muros, demostrando que la voz de la adoración puede derribar gigantes. Y recuerda el botín abundante que Dios tiene para ti y para mí, reservado solo para aquellos que confían y le adoran. No pelees tus batallas con la fuerza natural. Peléalo con la intervención del Señor, con una fuerza sobrenatural. Quizás en estos momentos solo necesitas levantar tus manos, levantar tu voz y adorar al Señor. Permitir que la adoración se convierta en tu arma más poderosa. Así que quiero culminar este espacio guiándote en una corta oración. Dile ahí en donde estás, Padre bueno y fiel. Hoy mi corazón, Señor, está en confianza en ti. Hoy reconozco, dile Espíritu Santo, que tú eres el dueño de mi vida. Quizás ha habido queja, quizás ha habido desánimo, quizás ha habido aflicción. Dile, Señor, hoy delante de ti, Señor, coloco mi confianza. Pongo mi confianza en ti. Dile, Señor, sé que hay tesoros en la victoria, sé que hay un botín que has reservado para mí. Dile en el nombre de Jesús, Señor, hoy declaro delante de tu altar, Señor, hoy doy un grito de guerra, de confianza, Señor, sabiendo que tu Espíritu Santo obra en mi vida. Dile, Señor, hoy quiero tener una melodía que conecte con el cielo. Hoy quiero tener una melodía, dile, Señor, que haga eco, Señor, en la cual te diga, Espíritu Santo de Dios, que tú eres mi Señor y mi Dios. Señor, esta melodía tiene que producir un milagro en medio de mi casa, en medio de mi vida. Dile, hoy rindo mi corazón completo, Señor. Quizás los muros, quizás la batalla, quizás la lucha que tengo es en alguna de estas áreas que te mencioné. Dile, pero hoy simplemente, Señor, me postraré y adoraré. Reconoceré que de ti viene la victoria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Para mí siempre es grato poder compartir la palabra del Señor. Recibe un abrazo gigante, enorme, de parte de Dulce María, mi bella niña, de David Adrián, mi precioso hijo. Un abrazo de Luisa Fernanda, mi esposa, y un abrazo desde la ciudad bonita en Bucaramanga, Colombia. Recuerda, cuando estés aquí, por favor, visítanos. Y si este mensaje ha sido de bendición y deseas sembrar, aportar en la obra del Señor, aquí está apareciendo dónde puedes hacerlo. Recibe un abrazo enorme de parte de la iglesia, la Gran Comisión Bucaramanga. Mil y mil bendiciones. Dios te guarde y te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.